Profe, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Ahí siempre que vengo en la ruta, Sí. ahora chequeando que con este nuevo tramo que habilitaron, uno tiene no más velocidad, sino menos tiempo. Claro. Porque yo no ando más, me carga Mondragón Ujú. y que dice, pero siempre vas a 100, es que voy a 100. Ujú. O sea, no necesito ir más rápido, salgo en Claro. horario. Claro. Pero es verdad que ahora con en este nuevo tramo Ujú. que habilitaron, uno tiene entre 7 y 9 minutos, con el reloj, Claro. buscando precisión, entre 7 y 9 minutos más. Es que Se el tramo, ahorra cantidad de tiempo. el tramo que circulábamos en las dos direcciones, eso nos Exacto. demoraba un poquito porque Sí. se cargaba. Sí, Se cargaba. sí, sí, En sí. cambio de la otra viene un poco más descargada. Bueno, hoy vamos a hablar de la iniciación al alto rendimiento. Para presentarlo como corresponde, 2 puntos. Etapas claves en la definición del deportista. Yo ya tengo la primera pregunta. ¿Hay una edad para empezar con el alto rendimiento? Ahí dice de la iniciación al alto rendimiento. ¿Cuándo es la iniciación? ¿Del alto rendimiento? Para contestarle a Mariana, serían con muchos dependes. Ahí está. Ujú. Porque esencialmente todas las disciplinas deportivas tienen como su particularidad, ¿no? Sí. Por pensar en alguna, se me ocurre el ejemplo de Santiago Lange, ¿no? Ujú. Que en los 54 creo que ganó Sí, una medalla en sí, Río. sí. Entonces se ve que esas disciplinas deportivas, si bien este deportista está en su pico de forma, para otro deporte, Ujú. no sé, también se me viene en la cabeza el pájaro Canigia puteando porque, no sé, puteando contra el fútbol, ¿no? Ujú. Por ser un deporte que a los 33, 34 años, en ese quita. momento, Ujú. él dice así, ¿no? Que la verdad que deporte ingrato porque ya 33, 34 años sos veterano, ¿no? Y lo que daría por seguir jugando, ¿no? Y yo tampoco puedo jugar más, pero también daría mucho para volver a jugar, ¿no? Y entonces depende de la disciplina deportiva. Hay otras que son que irremediablemente, porque otros países así lo establecieron, la ex Unión Soviética, por ejemplo, tenía un programa de detección de talentos que iniciaba a los 4 años en las gimnastas, Ujú. en las, que después eran medallas, ¿no? Claro, claro. Japón, hay una historia de Japón, si bien falta evidencia, hay, digamos, noticias de esa época que Japón no competía muy bien en voleibol femenino, por ejemplo, ¿no? Y la historia dice que se hizo un reclutamiento en todo el país, toda la isla, digamos, y se eligió a 25 chicas japonesas vírgenes y se las llevó durante 3 años a un campus deportivo. Claro, eso termina con una medalla, ¿no? Ujú. Pero hay que ver cómo terminó la cabeza de esas chicas. Claro, claro. No habría una edad para el alto rendimiento, hay que mirar la disciplina deportiva, ¿no? Ahí ya digo, por ejemplo, la gimnasia es muy precoz. Cuando hablamos de alto rendimiento, hablamos de elite, Mm. David. Generalmente decimos que el alto rendimiento implica que el deportista ya tenga como referencia dedicarse en exclusividad a esa práctica, ¿no? Bien. Me hiciste acordar una situación. Tengo un amigo que ya, bueno, ha hecho una carrera profesional, no deportiva, profesional, Ujú. y le ha ido muy bien económicamente. Y dice, yo soy un deportista de alto rendimiento. Cuenta más de 55, ¿no? Claro. Ya tiene 56 años. Pero dice, yo soy un tenista profesional. Me levanto de alto rendimiento. Me levanto, desayunan lo que desayunan los tenistas de alto rendimiento. Entreno, voy al gimnasio. Después tengo mi hora de tenis y juego torneos de profesionales. Senior. Pero en realidad tiene que ver con cuando el deportista
está plenamente dedicado, plenamente es 24/7 Siete. por 365. Claro. Y durante ciclos, los preparadores físicos en algunos deportes nos gusta decir ciclos olímpicos o medios ciclos olímpicos, que serían entre 2 y 4 años. 4 años. Entonces, allí el deportista tiene una dedicación entera, plena. Incluso nosotros hablamos muchas veces aquí del entrenamiento oculto, del sueño, y entonces se dedica pura y exclusivamente a eso. Hace muy poco escuché un reportaje se me fue el nombre, de la judoka Pareto. Paula Pareto, Paula se me Pareto. el nombre, que bueno, ella decía, ¿no?, que se puede hacer una carrera profesional. Ella es médica, Sí. lo que traumatóloga en Sí. su especialidad, y eso se puede complementar con la práctica deportiva de alto rendimiento. Ella lo hizo. La Y a- famosa doble carrera. Y así, claro, y Claro. así hay otros casos, ¿no? Ujú. Creo que hace muy poco también salió en noticias que Robert Lewandowski se recibió de profesor de educación física. Chicos, acá en Madrid está el programa de lo de Sí, carrera. sí. Claro, Unos sí, cuantos sí. años. De hecho, nosotros tenemos algunos chicos ahí en el club que también lo hacen, y es muy válido, ¿no? Ujú. Pero para que suceda eso, tiene que haber una cierta flexibilidad, ¿no? En relación a permitirle al deportista que organice, adecúe, ¿no?, tiempos, y pueda elegir esos periodos en los que, por ejemplo, no está atado a fechas calendario, de calendarios internacionales, ¿no? Porque, por ejemplo, Paula tenía mundiales, pero previo a los mundiales se hacen lo que llaman las competencias preparatorias, que están como banderitas en el calendario, Sí. y que un deportista tiene que sí o sí ir a esos torneos para poder tener lo que se llama el roce internacional, que son como competencias que permiten que uno logre en 2 momentos del año y cada 4 picos de forma deportiva, ¿no? Y que además son muy rentables para los deportistas. Poder participar de esas competencias también implica que todo el paquete de sponsoreo que tiene un deportista que compite en mundiales y en olimpiadas le permita vivir, ¿no?, sustentarse. Claro. Pero el deporte de alto rendimiento, yo digamos, lo imagino, ¿no?, con un soporte mental muy alto, sobre todo cuando uno es muy joven, ¿no? Y suele vincularse esto a los deportes en los que se les exige un alto rendimiento deportivo a edades muy precoces, ¿no? Allí habría que tener mucho cuidado. De hecho, bueno, el caso más renombrado en estos últimos meses, porque incluso nos visitó, es el de la gimnasta estadounidense Simone Biles, ¿no? Sí. Que ella Sí, también que tuvo una crisis en pleno mundial o juego Sí, sí, olímpico juego anterior. olímpico. Juego Juego olímpico anterior. olímpico, ¿no? Y entonces, esto que preguntaba Mariana es muy sensible, ¿no? Porque sobre todo el deporte de la gimnasia. Hay deportes, son 3 esencialmente: la gimnasia, el atletismo y la natación. Son durísimos, porque alguien que hace natación, José Meolans, dice: me levantaba a 3:30 de la mañana a entrenar. Javier. ¿Cómo es que se llama la chica que después de todo el... Georgina Bardach. Georgina Bardach. Claro. Sí, Bardach. Quiero decir, a ver, muchas veces se usan incluso tópicos, frases hechas, como por ejemplo, el deporte es salud, ¿no? Mal hecho Hay que en ver algunos casos, ¿no? qué nivel de deporte y quién gestiona ese proceso deportivo, ¿no? O, por ejemplo, el deporte es una escuela de vida. Eso es absolutamente falso, ¿no? Es una escuela de vida siempre y cuando quien gestione ese proceso de aprendizaje, desarrollo y perfeccionamiento le imprima sus valores a ese ámbito de práctica. El deporte en sí lo hacen las personas y sus valores, su impronta, ¿no? Y allí tranquilamente una escuela no sé, de cualquier deporte puede ser una escuela de vida,
y puede traccionar tan fuerte que colabore con lo que se llama el fenómeno educativo, formativo, y allí ese deporte sí lo hará, pero gracias a las personas, ¿no? No como institución. De hecho, considero que hay deportes que los mismos deportistas te lo mencionan, ¿no? Que a veces compiten contra el estado de salud, ¿no? Y mencionábamos un poco algunos deportes como por ejemplo, no sé, el rugby, el otro día veíamos, ¿no? El rugby y las lesiones que se producen. Bueno, ahora son cada vez más cuidados, son superatletas y los rugbyers. Y en Argentina hay todo un programa de desarrollo, pero es verdad que uno pone en juego, en este caso, la salud física, ¿no? Casi constantemente. Entonces hay que ver cómo impacta eso en la salud mental, cómo impacta eso en el núcleo social, porque Sebastián Krismanich, también el taekwondista, ¿no? Decía, ¿no? que un deporte de tanto contacto como el taekwondo, pero sobre todo Javi, él refería al esfuerzo que tiene que hacer un taekwondista para estar todo el torneo en categoría. Viví deshidratado, comiendo lechuga, repollo y digo, pero tengan en cuenta que se tiene que subir a la balanza absolutamente todos los días. Y eso yo tuve la suerte de vivirlo con deportistas de combate como boxeadores, y es durísimo, porque eso somos una integridad. Entonces, el fenómeno de entender a la persona como un todo complejo y termina impactando en la psique, ¿no? y en el sistema emocional. Por eso, quien decide afrontar la carrera de ser un deportista de alto rendimiento, independientemente llegue o no llegue, tiene que un punto de inflexión se llama, ¿no? Porque dijimos, si quisiéramos dividirlo en 3 etapas, sería una etapa de aprendizaje, ¿no? Que en el fútbol se le pone una edad que va entre los 3 y los 11 años, que es esa etapa donde el deportista entre los 11 y los 12 años se define. Dice, quiero tocar el piano, quiero andar en bici. Sí, o quiero ser arquero. O me acuerdo del Maurito Fernández, que andaba en BMX y lo hacía fantástico. O quiero ser futbolista. Porque ahí viene lo que se llama la etapa de desarrollo, ¿no? Se detecta un talento, se le generan las condiciones, pero ese talento hay que desarrollarlo. Más o menos en el fútbol sucede ahí, entre los 11, 12 y 13 años, que también coincide con lo que se llama la maduración del sistema emocional, que es cuando, por ejemplo, ¿no? En el barrio uno le daban ganas de probarse, ¿no? a las piñas, claro, sí. De tener los primeros encares, ¿no? Y bueno, pero eso lo va pidiendo también la psiquis del ser humano. En este caso, también ahí hay que avisarle a quien quiere afrontar una carrera deportiva que va a tener que decir que no a muchas cosas que la naturaleza, el círculo social, sus amigos con los cuales convive van a pedir. Entonces, habría que prepararlo, ¿no? para tales decisiones. Claro. Que después es un tiempo que no se recupera, ¿no? Y muchos deportistas dicen que ahí el apoyo de la familia, la contención, bueno, hoy hay profesionales, ¿no? Coaches, psicólogos deportivos, todo un equipo que contempla acompañar, y lo hacen muy bien como para que eso suceda. Ahora, en el fútbol también hay un cuello de botella, ¿no? Que es ese momento en el que uno accede a ser un futbolista profesional o se queda en categorías inferiores y hace también su carrera, o directamente no trasciende a nivel deportivo y termina. Por eso la doble carrera es esencial, claro. Es clave, porque yo nunca fui al casino, ¿no? Pero si uno apostara todas sus fichas, se queda sin nada para todos los demás. Entonces,
yo esto lo vi en Estudiantes de La Plata, ¿no? Estudiantes de La Plata hace toda una formación que se llama así, formación integral, ¿no? El proyecto contempla quienes hayan pasado por Estudiantes de La Plata, no llevarse solo el deporte, sino llevarse una mochila grande de herramientas para la vida, lo que serían los aprendizajes para la vida. Salvando las distancias, nosotros en el club donde yo tengo la suerte de trabajar hoy, el proyecto tiene dentro de sus pilares la formación integral, que tiene que ver con esto, ¿no? Sobre todo acá, porque estamos tan lejos y demás, estamos seguros que muchos chicos tienen este sueño, ¿no? Ese deseo profundo de ser deportistas de alto rendimiento. De hecho, ahora cuando viajamos la semana pasada, estuvimos en Buenos Aires toda la semana, yo no fui, pero tengo de primera mano que han ido futbolistas nuestros que están en AFA a hablar con nuestros chicos ahí en Ezeiza y contarles su experiencia, ¿no? La dureza del desarraigo a los 12, 13 años, y cada vez se van más chiquitos todavía, se van en categorías 2014, 2015. Te aporto un ejemplo Sí. que es válido para esta charla. Ayer le hice una nota a Fabricio Crosso, lo que está en la ciudad descansando. En un momento, por sus condiciones, además lo ayudó mucho Beto Alessio, y él siempre hace referencia a todo eso, dice que le dije, no, bueno, ¿qué querés ser? Yo quiero ser ciclista profesional. Bueno, a partir de este momento, nosotros como familia te vamos a apoyar, vamos nosotros a dejar de lado un montón de cosas, pero esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y ayer lo contaba, y a partir del año que viene, es ciclista profesional, tiene 20 años, y va al equipo de Alberto Contador. Un crack del ciclismo internacional, y él va a ese equipo. Lo vieron cuando arrancó este año el circuito europeo. En la primera carrera fue tercero, en la segunda fue segundo, y ahí ya lo empezaron a contactar, a hablar con él. Y en mayo firmó un precontrato, y cuando firmó el precontrato ganó su primera carrera. Sí, no, lo de Fabricio Y contaba es eso, increíble. entonces dice, ahora soy un profesional, ahora ya cosas que yo no las decido, que las decide mi equipo. Bueno, Sí, hacía sí. referencia a todo este apoyo, todo este soporte que va a tener, y dice, de hecho, estoy pensando en que mis viejos se vengan conmigo, para que me acompañen allá, porque esto de no tener los amigos, de venir un ratito, de entrenar, bueno, es un poco eso, ¿no? Sí, aparte siendo una familia así con tanto apego como Adrián y Verónica y sus hermanos también, Sí, ¿no? claro. Son una familia que destila italianismo, ¿viste? Sí. Y a eso iba con el tema cómo funciona la familia, digo, porque no deja de tener dos hermanos más, Fabricio, Sí. que están acá, que tienen su Sí. vida, tienen su objetivo, entonces, en cuanto, ¿no? Como padres también, apostar, a ver, una apuesta que siempre los hijos sean mucho mejor que uno, ¿no? Claro. Ese es el objetivo claro que tenemos todos los que somos padres. Claro. Pero esto de relegar porque son 13 ellos. Mm. ¿Qué hacemos? ¿Nos jugamos? ¿Nos vamos con...? Es una situación tanto incómoda, ¿no? Me Sí, imagino que no sí. debe ser fácil. Son pensando en esto que dice Mariana, hace poco hizo una formación que hablaba de los lindos problemas, ¿no? Que son, pues sí, son problemones, porque hay que decidir moverte una familia, sus hermanos, y no me quiero olvidar de este detalle. Pero esos lindos problemas de un deportista y en este caso, una familia de amor, de vínculo, ¿no? De trabajo. Incluso Adrián ha sido ciclista, deportista. Sí, sí. Yo tuve la suerte de entrenarlo poco tiempo a Fabri, iba al gimnasio del club de JJ y lo podíamos tener ahí y disfrutarlo. Un chico con unos valores tremendos, ¿no? Que en eso tiene que ver la familia. Mirá, hace muy poco tuve la suerte de viajar varios kilómetros con el Narváez. huracán Narváez Sí. y su preparador físico, ¿viste? Y muchos kilómetros. Y ahí el huracán, preguntar bien y escuchar, ¿no? A mí que me cuesta, porque me gusta hablar, pero también de escuchar se aprende un montón. Y yo lo que pensaba mientras Mariana comentaba esto de la familia, cuando un deportista tiene talento, ¿no? Hay que desarrollarlo, pero hay que tener en cuenta como muchos componentes.
Porque bueno, Fabri en este caso forma parte de un equipo profesional. Tiene bicicleta, tiene suplementos, tiene todo. Todo. Testeo todo el tiempo. Pero el componente emocional, o sea, ese checklist de decir, bueno, tiene esto. Pero y lo emocional es un nutriente también. Claro. Y el factor social, bien, la novia, los amigos, la familia, también. Claro. Uno necesita estar emocionalmente en armonía, en paz, para que nada te robe lo que llama el enfoque para la competencia. Entonces es todo un trabajo muy complejo, ¿no? Los deportistas son 24/7 Claro. y cuando toman la decisión, saben que hacen recortes, ¿no? Imagínate, dejar absolutamente tu país, o sea, todo, porque es tu país, tu familia. Claro. Es verdad, estamos más cerca y todo, En su pero momento pasó con Gaby Mercado, que a los 12 años decidió irse de pasó acá a con vivir Gaby la cuando se abuela. va a Racing, ¿no? Claro, y cuando se fue a vivir con la abuela, digamos, ¿no? Y así con muchos otros que deciden exactamente igual. Bueno, hay muchos chicos, y a vos te pasa en el club, que muchos de los jóvenes formados en el club, como dijiste vos, están en el fútbol de AFA, y también se tuvieron que ir. No sé si todos se fueron con la familia, muchos están viviendo en pensiones de los clubes. No, claro. Mirá, tengo la suerte ahora también de los miércoles estar dando una formación para entrenadores de fútbol de la LIFA, de la Liga Infantil de Fútbol, ¿no? Y lo tengo de alumno a Sergio Rubilar. ¿Viste? Y yo charlo, o sea, lo uso a él para poner muchos ejemplos y demás. Y a veces los que estamos afuera, porque tenemos esa idea de transferencia todo el tiempo, decir, mirá, podría haber... Sergio está feliz, es entrenador de las bardas, Sí. y todos nos lamentamos por qué te volviste y qué sé yo, pero mirá, también considero que uno tiene que tomar decisiones y aunque los de afuera pensemos que son malas, es como esta persona que decía, no sé, está horrible, qué sé yo, y a mí los días así me encantan. Claro, La realidad Sí, no es lo que uno, Subjetiva. no es lo que es, sino es lo que uno ve desde su mundo, ¿no? Absolutamente subjetiva. Claro. Componente subjetivo tiene que existir, ¿no? Y en este caso, los deportistas de nivel, yo creo que Fabri, por ejemplo, desde muy pequeñito es un fuera de línea. Pero porque él se subía a la bici y Beto me decía todo el tiempo, yo tengo una relación de hermandad con Beto y me decía, no, David, pisa diferente, o sea, ya trae de fábrica un nivel de emisión de potencia arriba de la bici fuera de línea. Ahora, lo que hay que hacer es cómo esos otros componentes ofician en ese talento, ¿no? Claro. Y entonces él, muchas veces he hablado con el padre que cuenta, ¿no? Cómo lo vive con tanta naturalidad también, ¿eh? Porque uno cree que, no sé, estando allá hay el alto rendimiento. No, Fabri es absolutamente natural, porque es como que lo trae eso, ¿no? Es ese gran talento innato. Entonces lo expresan con espontaneidad y uno no sabe si lo sufren, porque él te dice, no, disfruta todo el tiempo. Claro. Y entonces se encuentran bien en ese plano, con todas esas presiones, y siendo un ciclista ahora con una responsabilidad de equipo, Claro. ¿no? Sí. Pero el año pasado nadie daba 2 mangos y él era mejor junior en un equipo que no era equipo de podio. Claro. Entonces, además, él contó acá, dice, yo hice 2 testeos acá en Madrid de tiempos y yo sabía que me iba a ir bien. Dice, porque los cotejaba con el equipo allá y yo sabía que estaba en tiempos. Entonces dice, me tenía que subir la bici allá y rendir como rendía acá. Bueno, lo hizo. fascinante. Yo creo que, como último mensaje, no cualquiera puede ser deportista de alto rendimiento. Una cosa es el poder, otra cosa es el querer, otra cosa es el saber, que depende mucho de un proceso de aprendizaje. Y aquí, otra cosa los padres. y claro, padre, familia, contexto. Considero que hay que aquí darle un poco menos de valía a todos los videitos que salen en las redes sociales, impulsando a que todos pueden. Bueno, en este caso, mi opinión es que no todos pueden. Claro. Y no todos van a poder. Y no todos van a poder. Por más que reúnan ciertas condiciones,
por ahí no llegan. No depende pura y exclusivamente de un factor, que él es la actitudinal, ¿no? Sino que se tienen que dar. Yo, por ejemplo, si quisiera volcarla en un aro de básquetbol, por más que quiera, no puedo. Que ponga todo el esfuerzo. No puedo. Por más capacidad de salto, tiene que ser extraordinaria. Y en este caso, por ejemplo, Beto, que es un gran sabio, me decía, leo los watts de potencia de este chico y te digo, tiene nivel elite para ser un ciclista de alto nivel. Pero eso es un dato. Claro. Y Beto me decía, después hay que ver todo lo demás, porque el rendimiento deportivo es un entramado de indicadores, claro, de componentes, se llaman esferas del rendimiento, que se entrecruzan para que ese deportista sea hoy lo que es, ¿no? En este caso, eso no les toca a todos. Este es un outline, que es un fuera de línea, y bueno, la suerte de que haya nacido aquí en Madrid. Claro, y un Madrid. dato no menor en cuanto uno puede tener todas las condiciones y demás cuestiones, pero si no tenés una situación económica que te banque, poder hacerlo en un lugar donde te tienen que ver y donde podés sobresalir, tampoco hay chance. Todo lo natural o toda la genética, toda la preparación y todo lo que puedas hacer, con ese factor tampoco te deja. Sin ir más lejos, el mejor deportista, o sea, el mejor futbolista nuestro, en la actualidad, Lionel Messi, no pudo hacer el tratamiento aquí en clubes de Argentina. Claro. En uno que se llama El Millonario, Sí. no pudo. ¿no? Claro. Entonces ese factor económico, en algún punto, también lo hablaba con el Huracán, en algún punto, de hecho, no está aquí en el país, ¿no? Entonces es política en otros países que todo lo que sería el desarrollo de los talentos tiene ese impulso económico que son decisiones, ¿no? Y en este caso llega un punto en el que el cuello de botella se destraba gracias al aporte económico. Claro, claro. Creo que un claro ejemplo de eso es el fútbol. Absolutamente. Es el deporte que da ese ejemplo, chicos. Sí. Hasta un punto vos podés ser muy bueno, pero el factor económico... Absolutamente. ¿Lo seguimos la semana que viene? Sí, ningún problema. ¿Eh? Esto da para... Un montón. Esto da para Sí. 2, 3, 4... Recién empezamos. Recién empezamos, recién y hay tantísimo Qué para lindo hablar. volver los miércoles, los martes. Tantos ejemplos acá, incluso de los nuestros, porque por ahí uno tiene referencias solo de los de afuera, y el caso de Fabri es uno. Bueno, claro, el claro, hijo de Gustavo Quesada también no está... Tadeo también, Tadeo después está. veo que hay un chico Flores que también están haciendo un circuito europeo. Y entre Bueno. Leiva y esta camada creo que no hubo, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace Sí, 15, 20 años. Sí. Jaime. Sí, sí, Está proyectaba. Sepúlveda también, un chico de Rawson. El Valo Sepúlveda, ¿no? Claro, Está- Valito. está Sí, ya Valito ya hace muchos Sí, años. hace muchos años. Corrió Ese Tour de fue- France. Sí, creo sí. que es el que más, Sí. a ver, en términos de resultados, que más lejos llegó, ¿no? Hay una tour, chica- tiene varios tours encima. Hay una chica de Esquel que hace mountain bike, Sí. que está radicada en Estados Unidos también. Estuvo en los Juegos Olímpicos. Pero ves esto que decía Mariana, o sea, hay un punto en el que acá voy a usar una frase de un periodista que tiene mucho recorrido, que es Gonzalo Bonadeo. No es política en Argentina Exactamente. apoyar El deporte. no sé si apoyar el deporte, no lo quiero decir así porque no tengo No es una prioridad. datos precisos, ¿no? Pero para poder trascender en algún punto se necesitan recursos, competir a un determinado nivel, y esos son viajes, concentraciones. Bueno. Claro. Es verdad que el argentino se las termina rebuscando, como dice Castellani, ¿no? Uno vende camionada de Sorrentino y qué sé yo, como hace la gente de los clubes, y logra, pero si hubiese una política atada, no sé, como sucede en otros países, algún impuesto, y eso genera una beca, Bueno, acá en o un becas momento estaba lo deportivas. de telefonía, un porcentaje de la Exactamente. telefonía celular. Por eso tiene que ser política de Estado. Sí. Porque básicamente, por más que muchos atletas o deportistas tienen su beca deportiva, aquellos que llegan a un nivel de elite,
las becas deportivas de Nación, chicos, son creo que 10 Sí, alfajores, sí, sí, o sea, sí. nada, la nada misma, Sí, digamos. Nada. Y entre eso encima se recorta y estamos complicados. Por eso a mí me molesta mucho cuando viene un juego olímpico o la Diamond o algo que usted dice, ay, nosotros no llegamos Dios. ahí. No, que señor, ¿cómo pretendés que lleguemos Por Dios. a un resultado si el proceso depende pura y exclusivamente de la voluntad del atleta y de la familia, básicamente? Sí, claro. Imposible así. Tal cual. Bueno, Siempre un placer. por suerte viene David un rato. Un beso a Lu.